Algo hermoso que es la oración. Yo le preguntaba al Señor la semana un título que le quería poner y en un momento, porque yo leo, oro y escribo cuando viajo también, le puse un estilo de vida y le puse mi estilo de vida. Como dice Gra, no siempre me fue fácil orar. Hubo un tiempo en donde veía a los grandes oradores y decía, ¿cómo voy a llegar un día a ser alguien como ellos? Y yo lo veía inalcanzable, pero lo había practicado y leía una vez donde dice el Señor, no pudiste velar una hora. Intenté un montón de veces orar una hora y fracasé de 1001 vez. Y bueno, yo creo que si hoy lo tengo como un estilo de vida es porque fue un proceso, o sea, por situaciones que fui viviendo y aprendí que solamente orando día a día, y la Biblia dice también orad sin cesar, y era un texto donde yo veía que digo, ¿cómo voy a hacer para orar sin cesar? O sea, buscaba sin cesar, sin interrupciones, sin parar. Y yo decía, si oramos una hora y después todo el trayecto del día que resta no lo hago, y me sentía como que me faltaba esa conexión. Entonces busqué qué es orar. Le voy a preguntar a Gra, para vos, ¿qué es orar? Comunicarse con Dios. Amén. Ruth. Para mí es estar conectado con el Espíritu Santo. Amén. Eliazar. Estar en constante charla con Dios. Amén. Marce. Sí, también estar comunicada con Dios, con el Espíritu Santo y agradeciendo todos los días que uno tiene un día más de vida. Amén. Amén. Gaby. La comunicación constante. Amén. Bueno, yo busqué en el diccionario y encontré que orar es diferente a rezar. O sea, quería buscar esa comparación de por qué orar y no rezar. O sea, y encontré que la palabra rezar en el diccionario, a ver dónde lo puse, por acá, dice que es recitar. Viene del latín, acá está. Rezar no es orar, viene del latín recitare, repetir ciertos tipos de oraciones. Por ejemplo, como lo hacen los católicos, como lo hacen, bueno, los musulmanes o en el Corán. Y, o sea que rezar no es lo mismo que orar, ¿por qué? Porque no son palabras propias, ¿no? Yo ahora les voy a dar los textos que encontré sobre la oración en la Biblia, si quieren buscarlos. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Si alguien lo quiere leer. Filipenses 4, 6, 7 y Primera de Juan 5, 14. ¿Esa Biblia? Sí. Yo porque los tengo escritos. A mí me quedó el celu allá, así que me voy a necesitar de cambio. ¿Querés repetir? Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Filipenses 4, 6, 7 y Primera de Juan 5, 14. Si alguien los tiene. Yo, Primera de Juan, ya estoy. Sí. ¿Cuándo me dijiste? 5, 14. Pero ¿me importa el orden? Primera de Juan. 5, Sí, 14. no hay problema. 5, 16, 17 y 18. Primera Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Colosenses 4.2, si alguien lo puede buscar también. Filipenses 4.6.7. Y Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Yo tengo Filipenses. Sí, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Colosenses 4:2 y Tesalonicenses 5:16. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 4:2. 4:2. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. ¿Es ese? No, Colosenses 4:2 es. Será para alguien. Sí, yo me quedé pensando. No, yo me equivoco. Y sí, dice que lo tiene. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí, por favor. Sí, ¿Cuál es? Colosenses. 4:2. Colosenses 5, sí. ¿Está bien? Está siempre con nosotros. Y el 17 y el 18, por favor. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Encontraste? No, ahora no lo volví a buscar. Bueno, Me Colosenses quedé ¿Cuál pensando, era? pero Colosenses 4:2. Acá lo ya lo tengo. me quedé pensando en lo que había Colosenses 4:2 leído. es perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Eso eran los... Bueno, yo después encontré entre estos textos, hay 54 versículos en la Biblia que habla sobre la oración. Yo tomé estos porque los otros eran medio como que se repetían. Pero encontré que yo le preguntaba, digo, Señor, en el contexto de lo que es la oración, hace un tiempo me tomé una semana para decir, porque revisé sobre la oración, de mi oración, y digo, oro siempre, era como que siempre era pedir, 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 y que la familia, y que la iglesia, y que el país, y que esto, y me di cuenta que era siempre un círculo. O sea, todos los días era pedir, pedir, y era como que, bueno, en un momento sí, gracias por este día, gracias por mi familia, pero era muy cortito todo lo que era el agradecimiento. Entonces me tomé una semana, 7 días exactos, y dije, voy a dar gracias, nada más. Yo dije, bueno, va a ser re sencillo. Empezaba a dar gracias y entre esos que empezaba a dar gracias por una cosa o por otra, terminaba dándome cuenta que estaba pidiendo. Yo digo, no, entonces paraba y digo, no, Señor, dije que esta semana iba a ser para agradecer. Me costó, pero entonces, ¿qué llegué a la conclusión? Que todos decíamos que era una comunicación, una conversación con Dios. Y me di cuenta que es una charla, que debe ser una charla genuina, una charla... Yo lo comparaba con la familia. Yo digo, si yo tengo a mi familia, o tengo a mi marido, a mis hijos, y no tengo un diálogo, no hay una relación. Entonces yo decía, Señor, si yo tengo un diálogo con vos, existe una relación y una relación íntima con Él. Y después me di cuenta que en el agradecimiento me costó y encontré pero miles de cosas por qué agradecer. Entonces fue toda una semana de buscar la forma como uno a veces está a las corridas y siempre son peticiones, que no está mal, porque Él dice que tengamos confianza, que pidamos y que pidamos en su nombre. Pero entonces empecé a dar cuenta, antes de que Gra me dijera lo de la oración, es como que yo siempre digo que Dios siempre se adelanta a todo, ¿no? Porque antes de que Gra hablara de la oración, yo venía con todo esto de decir, yo quiero ser excelente en todo para Dios. Entonces buscaba, ¿qué es orar? ¿Cómo mejorar? Y ahí encontré, y después... Cuando me hacía el planteo el otro día también de decir 1 hora, cuando Jesús le dijo a los discípulos, no han podido velar 1 hora en oración. Y yo digo, en el principio, cuando tenía, 20 y pico de años, que estaba en la iglesia y decía, ¿cómo hago para orar como mi pastor que dice que ora 2 o 3 horas por día? Yo digo, yo no voy a llegar nunca a eso. Y practiqué un montón de formas de buscar esa relación con Dios y llegué un tiempo a escribir las oraciones. Decía, Señor, no puedo, o si no, me empezaba por un tema y me disparaba para otro.
Entonces busqué un orden y empecé a escribir. Y busqué el modelo, que es el Padre Nuestro, que la otra vez Eliazar, que en uno de los grupos te había tocado a vos, y es el modelo. Entonces encontré y empecé a desglosar eso, entrar reconociendo que es nuestro Dios, agradecer las peticiones, pero creo que el Señor cuando puso la oración, o sea, el diálogo para tener, no es que necesite que nosotros le contemos todo lo que nos pasa o lo que necesitamos. Dice que Él ya lo sabe, pero quiere esa dependencia. Si yo oro por algo específico, voy a estar a la espera. O sea, la otra vez yo le pedía algo específico a Dios y estuve atenta todo el tiempo y en dependencia, en relación con Él y en esas cosas que solo Dios lo puede hacer. Vengo acá, el pastor habla de un tema y era la respuesta así, 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 así. Entonces yo digo, Señor, no solo nos escuchás, sino que nos respondés y nos responde con un amor tan grande que uno queda, como decir, no sé, algo increíble parece, pero Dios tiene sus oídos atentos, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, sabe de nuestras necesidades. Y veía también en los salmos, estuve buscando casi en toda la Biblia sobre el tema, y el salmista, en los primeros salmos, desde el 3 hasta el 10, que estuve leyéndolos, busca a Dios en la mañana, busca a Dios en la tarde, oraba cuando estaba en aflicción. A veces me gusta David, porque David podía decirle a Dios, se desparramaba y le decía lo que había más sincero en su corazón, se lo decía y le decía, oraba por sus enemigos, que los destruya. Yo creo que hoy no podríamos decirle a nadie, sí, que Dios destruya esto, pero David tenía esa relación tan particular con Dios, tan personal, tan única, que yo digo, y empecé a buscar todo este tiempo, yo digo, Señor, yo quiero eso. Y no digo que tenga el máster, ¿no? Porque me falta años luz, pero empecé con el tema de la oración y en una dependencia absoluta de Dios. Amén, gloria a Dios. Y es la forma en que Dios quiere que estemos en relación íntima, ¿no? Con Él, y no que Dios no sepa lo que nos sucede o lo que nos pasa, sino que así como cuando estamos en nuestra familia y tenemos ese diálogo. Yo el otro día escuchaba con todo el problema que está pasando en nuestro país, está todo revuelto, está todo muy difícil, y decían que con el gobierno no hay diálogo. Entonces yo decía, claro, la importancia de lo que es que haya diálogo. Entonces comparaba, ¿no? Lejos está, ¿no? del presidente de ser igual a Dios, pero yo digo, hacía esa comparación de lo que es el pueblo y el gobierno, y nosotros y Dios. Entonces, si Dios está dispuesto a escucharnos, pero si su iglesia no ora y no tiene una relación y una dependencia, y yo decía, la oración es el alimento diario. Hubo un tiempo en donde por el trabajo, por distintas cosas, entonces uno a veces se levanta tarde, sale corriendo y después oro y lo hago después, y después pasa el día entero. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3. Y llega un momento donde me sentía como, no que Dios se alejó de mí, pero sí yo me había distanciado. Entonces necesitaba ese momento, y gracias a Dios que Él escucha todos nuestros ruegos. Me enseñó, yo sé que fue solamente Dios, porque busqué esa dependencia, es decir, necesito orar, hablar con Dios, y me doy cuenta que lo estoy haciendo todo el tiempo, y como nos enseñaba Graciela muchas veces, puedo estar lavando los platos, puedo estar cocinando, puedo estar viajando, puedo estar en la calle o a veces andando en bicicleta, y a veces si alguien me ve dirá que estoy loca porque pensará que hablo sola, pero en todo momento me di cuenta que lo puedo hacer y que necesito ese diálogo. Me acordaba el otro día, mientras hablaba sobre esto, que mi mamá falleció cuando yo tenía 19 años. Y yo me casé a los 16, fui mamá a los 15, y recordaba que mi mamá no hablaba. O sea, no sé si estaba metida en sus problemas o qué, pero yo no recuerdo haber tenido ningún diálogo con mi mamá. Y entonces yo creo que todo esto Dios lo trajo para sanar eso, porque afloró en mí todas esas cosas. Entonces yo digo,
Digo, qué bueno hubiese sido, y ahí entendí lo que es cuando Dios dice que oremos, porque espera nuestra charla, dice que Dios está dispuesto y está esperando todo el tiempo. La otra vez leía un poema que decía, estoy esperando cuando te despertás o cuando te vas a dormir, y bueno. Otra de las cosas que me pasa, yo no tengo intimidad en mi casa para orar, o sea, porque vivimos en un lugar muy chiquitito que debe ser más o menos como esto, y hay todo el tiempo gente, porque mi suegra, vivimos con mi suegra, viene la señora que la cuida, vienen las hermanas de mi marido, y bueno, es todo el día transitar, o me levanto muy temprano, pero tampoco puedo hacer ruido porque todos duermen. Entonces me despierto todos los días 4:33. Entonces, de entre las 4:33 hasta las 6 de la mañana me pongo a orar, o sea, en silencio, porque no lo puedo hacer de otra forma. Y después sí, en algún ratito que puedo estar sola lo hago, pero llegué al tema de que la oración es el alimento diario, o sea, que tenemos que tener como iglesia, de orar unos por otros, el agradecimiento, el alabar a Dios, adorar a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Y todo a través de la oración. Y también, hoy decía lo de la palabra, o sea, es la oración. Yo le decía, Señor, es la oración, es la fe, porque si oro por algo, tengo que creer y tengo que tener mi fe de que lo que estoy pidiendo, dice el Señor, que debo creer, que me lo voy a obtener. Y también la perseverancia, o sea, perseverar. A veces oramos por algo y es como que nos cansamos y lo dejamos, pero Dios quiere que perseveremos en oración, que tengamos fe y que lo busquemos cada día, cada mañana. Después estaba, bueno, lo de rezar, ya lo había dicho. El mayor modelo que tenemos de oración o que oraba es nuestro Señor Jesucristo. No empezaba, dice la Biblia, el día si no oraba. Primero oraba y después salía con sus discípulos. Y yo decía, qué bueno si nos queremos parecer, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, el poder orar por lo menos 1 hora al día. Y si a veces pensamos que 1 hora es mucho, si empezamos a enumerar y a ver todo lo que tenemos que dar, primero, dar gracias, reconocer lo que es nuestro Dios, adorarlo, alabarlo, hacernos las peticiones, agradecimientos y todo, yo creo que 1 hora no nos alcanza. Entonces, si podemos tomarnos 1 hora para orar y pasar ese tiempo de intimidad con nuestro Dios, es maravilloso. Y después, a lo largo del día, en los momentitos que tengamos, o mientras viajamos, o mientras comemos, podemos estar en constante relación con nuestro Dios, orando y orando por todo. Después encontré que lo de la oración, en la oración encontramos guía, encontramos respuesta, y pedir cuál es su voluntad. Cuando nos acostumbramos a orar, vamos a estar en dependencia absoluta, porque seguramente vamos a tener peticiones, y mientras hoy a la mañana oraba, me acordaba de las peticiones que hacía Marce en el grupo. Después me acordé de parte de mi familia o parte de amigos que también están pasando situaciones, y yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Y lo único que puedo hacer es orar, o lo mejor que puedo hacer es orar. Entonces, yo encontré en la oración un estilo de vida, y todo lo que voy aprendiendo lo aprendí a través de la oración. Amén. Porque cosas que no sé, o a veces me suceden cosas muy, muy particulares que yo digo, o busco un psicólogo o un psiquiatra, porque cualquier persona normal no entendería lo que me pasan. A veces me pasan muchas cosas, como me pasó lo de mi mamá el otro día, que vi que había algo que no estaba sanado, que yo decía, y Señor, digo, claro, nunca tuve un diálogo con mi mamá, menos con mi papá, porque eran personas, nosotros somos 10 hermanos, y yo soy una de las más chicas, entonces mis padres eran grandes, o sea, yo tenía 4 o 5 años y ya mis padres eran grandes, re grandes, y murieron los dos en un lapso de 5 años, pero yo digo, bueno, Señor, hoy lo tengo, el diálogo ese lo tengo con mi Padre, que es nuestro Padre Celestial, y bueno, algún día los veré a mis padres allá cuando nos volvamos a encontrar. Pero bueno, el tema de la oración, para mí,
fue todo un proceso. O sea, empecé con el deseo de aprender, de saber, de entender. Llevé muchos años donde no sabía cómo manejarlo y primero me parecía tanto la oración como el ayuno algo como tedioso o pesado, hasta que comprendí, pero se lo pedí directamente a Dios, pedí sabiduría para orar. Y hoy puedo darle gracias a Dios de que estoy encaminada. Sé que me falta mucho todavía, pero bueno, eso es lo que yo quería compartir sobre la oración, que para mí es un diario vivir, y hay por ahí un día, hoy por ejemplo me pasó una situación también que se fue haciendo tarde. Estábamos en mi casa, eran como las 3:30 de la tarde y sentimos un impacto, un ruido muy fuerte. Y mi marido dice, eso fue un choque. Salimos corriendo y nosotros vivimos de la esquina 2 casas para acá. Y un auto había atropellado a un motociclista. Y yo ahí dije, Señor, digo, ¿cuánto me falta de la oración? O sea, de la dependencia, porque no sabía cómo manejarlo. O sea, no estaba en situación grave la persona, pero aparentemente se había fracturado la clavícula, no podía respirar. Tenía las manos todas llenas de sangre. A mí yo me había ya cambiado para venir y me tuve que cambiar porque yo le agarré la mano y me apretaba la mano y lloraba y yo decía, Señor, por favor, y la ambulancia no llegaba. Llamamos la ambulancia, estaban todos los vecinos, llegó primero la policía y yo digo, Señor, en estas situaciones, creo que Gaby, estuve escuchando, Gaby, lo de la santidad del tuyo, y estuve escuchando lo de Solange toda esta semana también para unificar los temas. Y no sé si es Gaby o Sol que decía que a veces que Jesús no necesitaba salir a orar y ponerse a orar en ese momento. O sea, Jesús tenía una vida de oración en donde le decía al enfermo que sea sanado y se sanaba. Así era Sol, ¿no? Que sea sanado y se sanaba, no necesitaba ponerse a orar ahí. Y yo tenía a la persona de la mano y me apretaba la mano porque yo, era un hombre de más o menos 40 años y lloraba de dolor, que no podía respirar y me decía, me muero, y yo veía que los ojos se le daban vuelta y yo decía, por favor, Señor, por favor, digo, y le apretaba la mano y yo le decía, bueno, le digo, quédate tranquilo, le digo, que Dios te va a ayudar. No me salía otra cosa, pero yo decía, digo, cuando me acordaba de esto, decir, quiero ser como Jesús y me gustaría llegar a tener la dependencia y la oración absoluta con Dios y poder en ese momento decirle a la persona, sí, quédate tranquilo que está todo bien. Pero el tema de la oración es como que hace más o menos un año que lo vengo hablando con Dios y fui creciendo. Y yo creo que es un estilo de vida, como le había puesto yo el título, y es perseverar y es todo un proceso que nosotros podemos ir creciendo día a día, llevándolo, y lo más lindo que hay es que podemos depender absolutamente de Él y encontrar la guía, todo lo que nos sucede, ya sea necesidades, agradecimientos, peticiones, todo llevarlo en oración, aun cuando estamos dolidos o cuando nos pasa algo que no entendemos. Una persona hace más o menos unos 4 o 5 años me enseñó que no se puede decir todo. O sea, porque yo puedo tener algo y se lo puedo decir a la otra persona, pero quizás la otra persona no lo va a entender. Entonces me dijo, la mejor forma que podés encontrar sobre este tema es orar. Deja que Dios obre, deja que Dios lo haga. Entonces, por eso cuando tengo una necesidad o me pasan algo, no es que me haga la superada o que los demás... a veces hay personas que me dicen, pero nunca dijiste nada de que te pasa tal cosa. Pero leía sobre Jorge Müller, no sé si, bueno, leí en la semana en el libro donde el tema de la oración, él se relaciona directamente con Dios en todo. Él fue el que creó varios orfanatos
Y lo que me impacta un día es que los niños estaban todos reunidos para el desayuno y ellos no tenían para darle el desayuno, no tenían las provisiones. Él no dijo nada, él no pedía nada a nadie, o sea, él oraba y Dios se encargaba, porque Dios escuchaba y Dios se encargaba de hablar, de poner en el corazón de las otras personas, de los otros hermanos, la necesidad que él tenía. Y ese día estaban todos reunidos y no tenían para servir el desayuno, y alguien le dice, bueno, ¿qué le vamos a dar? Dijo, vamos a orar. Hizo que los niños oren dando gracias a Dios por los alimentos que iban a compartir en el desayuno, los cuales no estaban, y dieron gracias y terminan de dar gracias, golpean la puerta y le habían traído las provisiones. Entonces yo digo, Señor, cuando leí esto yo dije, esto de acá en más, gracias Gra por darme para buscar sobre esto, porque me llevó a otro plano, a buscar y me comprometo, primero me comprometí con Dios y me comprometo delante de ustedes a crecer más y más en la oración y sepan que están cada uno de ustedes, Ruth, cada uno de ustedes en mis oraciones presentes y bueno, eso es, puedo compartir. Una oración por nosotros, por favor. A ver, bueno. Señor, te damos gracias, yo te doy gracias especialmente, Padre, por esta palabra, gracias por enseñarnos a depender de vos, gracias por la oración, gracias por el diálogo que nos permitís tener, Señor, que no hay nadie en el medio que sea intermediario, sino que nos diste un canal abierto, un canal, Señor, que es abierto para que podamos conversar con vos. Gracias, Jesús, gracias porque podemos tener intimidad a diario, gracias porque la oración es una conversación genuina, Señor, voluntaria de nuestro corazón hacia vos. Gracias, Señor, porque nos oís, porque nos escuchás, porque estás atento. Gracias porque conocés todas nuestras peticiones. Ahora, Señor, te pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Gracias por sus vidas, porque son preciosas. Gracias, Señor, porque habitas en sus corazones. Gracias por lo que aportan y enriquecen cada día mi vida, Señor, cada uno de ellos. Te pido una bendición especial en esta tarde noche, Señor, sobre cada uno de ellos. Te pido que tú te reveles, que respondas cada una de sus oraciones y que los lleves a un plano, Señor, mayor, a un plano superior de dependencia absoluta en vos, Señor, orando cada día más y conociendo de tu palabra, estudiando de la Biblia, Señor, donde tú nos hablas, donde hay promesas, en donde hay cosas maravillosas que tú nos quieres dar para que nosotros conozcamos cada día más tu corazón. Te doy gracias, te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén.